Muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la plataforma virtual donde estamos desarrollando justamente su módulo sobre educación social. Hoy vamos a desarrollar la segunda sesión que tiene a bien el hecho de conocer ya el concepto de educación social en nuestro curso, ¿no? Estamos colgando la presentación para que ustedes la puedan visualizar y de esa manera me puedan acompañar en el desarrollo del curso, ¿no? Como les decíamos, entonces el día de hoy vamos a tener en cuenta el poder elaborar el concepto de educación social. Entendamos entonces que el término de educación social la hemos ido justamente viendo desde la primera sesión, en el momento en el cual hemos podido justamente interpretar y conocer algunos teóricos que han dado sus aportes sobre cómo la sensibilidad de la persona es fundamental para poder justamente interpretar las diferentes problemáticas que se están presentando hoy en día en nuestro mundo. Por eso es de que estamos viendo distintos videos que se están colgando en su plataforma para poder generar un poco la sensibilización en ustedes y de esa manera podamos entender un poquito más sobre la importancia de la educación social. Entendamos como primer concepto justamente lo que estamos viendo ahora en día, de que este es un derecho que tienen todas las personas en concreto, en general, para poder ejercer distintas profesiones, ¿no? Dentro de nuestro ámbito social. Ahora, más aún, esta educación social tiene un carácter eminentemente pedagógico. ¿Por qué? Porque va a permitir el hecho de generar distintos contextos educativos y acciones mediadoras y formativas en la relación del docente justamente con sus educandos. ¿Y cómo de esta manera? En el sentido de que en el desarrollo de nuestra educación normal, común y corriente, cada uno de vuestros contenidos tienen que ir justamente entrando en este proceso sensibilizador que marque justamente la importancia del por qué y para qué se está justamente enseñando y desarrollando cada uno de estos contenidos. Asimismo, el docente tiene que ser este facilitador intermediario entre el educador y cada una de las problemáticas y situaciones que se puedan ir viviendo en el día a día. Por ende, es de que nuestro concepto menciona que es un ámbito de competencia profesional del educador social, el cual posibilita dos situaciones particulares. En primer lugar, el de incorporar al sujeto de la educación a la diversidad justamente, y en este punto más importante, a las redes sociales, por el hecho de que se está generando un carácter más individualista en el cual se está viviendo hoy en día, y esto entendido como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social. ¿Por qué tocamos estos dos temas? La sociabilidad y la circulación social. Número uno, porque entendamos de que el ser humano es un ser eminentemente social y es necesario el hecho de que tenga que mantener relaciones con sus semejantes en cada una de sus dimensiones y que por necesidad justamente el ser humano desarrolle además una circulación social, es decir, mantenga un círculo vivo donde las relaciones justamente de intercambio, de relacionamiento con sus valores, se vaya interactuando en el día a día. Asimismo, en el siguiente punto está la promoción cultural y social, entendida como la apertura de nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen la perspectiva educativa, el ocio y la participación social. ¿Por qué de ello? Porque en primer lugar sabemos de que en nuestro mundo globalmente somos pluriculturales y hay una gran diversidad justamente en el aspecto cultural y social de las distintas comunidades, sociedades que existen en nuestro planeta, en nuestro país, en nuestra región. Entonces, la valoración que debe tener el ser humano hoy en día en relación a esta educación social está relacionada directamente con valorar esa diversidad y esa diversidad en el sentido de poder justamente rescatarla y emanarla hacia nuevas generaciones.
y sobre todo la valoración desde un sentido cognitivo que permita justamente el conocimiento de todo lo que nos está rodeando hoy en día. Así es que la educación social hace referencia entonces a un concepto amplio y abarcador que va a englobar distintas variables como la educación cívica y la educación política. Cívica acerca de los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos y en especial estos derechos humanos que revaloran justamente la condición particular de convivencia entre las personas. En el aspecto político, sobre las distintas dimensiones en las cuales justamente el mismo ser humano va articulando y colocando las reglas dentro de la forma como las sociedades se pueden ir justamente desenvolviendo. Esto constituye un aspecto importante en la formación integral del ser humano, tanto individual como social, tanto en lo personal particular como en el conjunto de todas las relaciones en las cuales hoy en día nos vamos justamente desenvolviendo como personas. Así como algunos autores, algunos pedagogos como Ortega y Gasset, mencionan que el aspecto social es sustancial justamente en la convivencia que tiene el mismo ser humano y va conformando un repertorio en el desarrollo del aspecto intelectual, moral, político, técnico y sobre todo en la situación del juego y el placer. Esto relacionado justamente a que el ser humano, y lo vamos a reiterar, no está solo, es una persona eminentemente social y que debe de ser justamente sensible a las diversas situaciones que se van presentando en nuestra sociedad. Por tal sentido, es que Rickersman, por su parte, va a definir justamente el concepto de educación social en base a un sentido social, donde vamos a rescatar una frase muy particular. Es la relación entre todos los hombres. Y esta relación, listo, que asigna un orden particular y muy importante en el desarrollo y en el intercambio justamente de la práctica de valores, donde promovemos la realización de las relaciones sociales de una forma o desde una perspectiva mucho más perfecta, donde es importante de que se vaya entendiendo la generalización de un acercamiento entre las personas. En suma, la tarea fundamental entonces de la educación social es la inserción del individuo en su medio. Es decir, tenemos que ir preparando justamente a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros educandos, para que puedan justamente desenvolverse en todo este escenario y que no seamos parte de algo deshumanizante que simple y llanamente llegue a una repetición cotidiana, repetitiva, de lo que hoy quizás la influencia de los medios de comunicación, las mismas redes sociales, las mismas TICs, nos van justamente involucrando en un aspecto frío. No, tenemos que buscar de que nos ayuden y sea un complemento en la situación de que hoy en día la persona sea mucho más sensible a las problemáticas que se estén viviendo justamente en nuestro entorno social. Por eso es que procuramos desarrollar el sentido cívico que proporciona una conciencia adecuada justamente en los vínculos que nos unen con la comunidad y la conducta que esta misma persona debe de tener, conductas adecuadas. En conclusión, no solamente debemos de juntar estas dos variables que es acción, que es la conducta, con la actitud. La actitud basada en que sabemos lo correcto que debemos desenvolvernos, sino también que esta actitud vaya de la mano con el comportamiento, que se vea reflejada con cada una de nuestras acciones del día a día. Y ese reflejo tiene que estar plasmado justamente en la formación que vamos dándole a cada uno de nuestros educandos. Por tal sentido, entonces, podemos ver que los objetivos de la educación social están, en primer lugar, arraizados a poder alcanzar algunas metas, como por ejemplo, llevar al individuo a obrar correctamente en el campo de lo social, con el fin de que éste se integre a la sociedad del mejor modo posible y sea capaz de mejorarla y transformarla. Qué importante.
Cuando hablamos de liderazgo, hoy en día podemos ver que justamente la persona va sumando dos aspectos fundamentales. Número uno, lo que nace dentro de él, porque es innato, y también lo que se va formando dentro del conjunto de necesidades que es necesario ir justamente cultivando para que permitan y ayuden justamente a la persona a encontrar un todo. Todo este conjunto de competencias va a permitir justamente que el individuo pueda obrar de forma correcta dentro de la comunidad, acompañado, por supuesto, de esta materia axiológica que ayuda justamente a esa sensibilidad dentro de nuestra sociedad. Y más aún, que dentro del actuar correcto, también seamos protagonistas, sobre todo, de mejorar y transformar las situaciones negativas que podamos percibir en el día a día en nuestra sociedad. Ello es lo que debemos de permitirnos justamente obtener como resultado en la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Asimismo, la finalidad misma de estos objetivos de la educación social son las de contribuir a lograr la armonía, la integración, el equilibrio y la formación de la persona en todos los ámbitos para poder colaborar justamente en su desarrollo. No hay un equilibrio, no hay una armonía, si es que en la sensibilidad no podemos identificar justamente diversas situaciones axiológicas que permitan justamente involucrarnos con las necesidades que se puedan ir percibiendo en nuestra sociedad, ¿no? Se puede indicar además que la educación social tiene como finalidad un aspecto fundamental, el poder justamente ayudar a que las personas, a que los individuos dejen de lado situaciones negativas como el egoísmo. Por ende, en los videos que se están colgando en la plataforma, vamos a poder analizar distintas situaciones en las cuales justamente las personas tienen que emanar esos valores, sobre todo como la empatía, el hecho de ser honestos, respetuosos ante nuestra comunidad para poder involucrarnos directamente con el cambio y la transformación que necesita nuestra comunidad. Uno de los fines fundamentales de esta educación social es, en primer lugar, lograr la madurez social. Logramos esta madurez social porque estamos siendo personas empáticas, estamos relacionándonos con la verdadera situación que está atravesando nuestra sociedad y asimismo somos conscientes de lo que se está justamente viendo. Para ello, esta madurez en la conciencia que estamos representando nos permite justamente hacernos responsables de lo que se está desarrollando. Tenemos asimismo también relaciones humanas fiables que permitan justamente la interacción entre los seres humanos, la interacción de género entre nuestros semejantes, el respeto por los niños, el respeto por los adultos y la ayuda y la sensibilidad de todos los problemas que se puedan ir aconteciendo justamente en base a este término, relaciones humanas. Preparar al individuo para vivir justamente en sociedad. Y el hecho de vivir no solamente es recibir, no solamente es abstraer, sacar, sino también es cultivar. Y esa preparación del individuo para vivir en sociedad es que entendamos esa gran diversidad de situaciones que atraviesan nuestro mundo, las distintas culturas que justamente que son parte de nuestra convivencia. Cuando nosotros generemos esa sensibilidad y estemos preparados para poder vivir en sociedad, estamos hablando directamente de la preparación hacia una educación social. Entonces, esos son los tres fines que justamente nos van a permitir desarrollar en nuestros jóvenes esa sensibilidad para poder justamente desenvolvernos en los fines y objetivos de la educación social. Asimismo, podemos ver en esta diapositiva de que hay una gran cantidad de visiones y enfoques, perspectivas, que van a alimentar a nuestro concepto de educación social, en las cuales podemos justamente ver esa acción para poder generar nuestro trabajo. En primer punto,
vemos la educación social como un proceso de adaptación. Y es cierto, la adaptación tiene que ver bastante con el hecho de poder aceptar justamente el entorno donde nos desenvolvemos. Si no hay ese primer punto de aceptación, pues en primer lugar no vamos a lograr uno de los fines que tiene la educación social, que es la de madurez social. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no vamos a reconocer el entorno en el cual nos desenvolvemos, y en ese reconocimiento no vamos a estar justamente aceptando nuestra realidad. En segundo punto de la educación social está la socialización. Y empezando a la socialización no solo como la necesidad de relacionarnos con otras personas, sino también con la necesidad de poder buscar pares, pares que compartan objetivos comunes, pares que compartan necesidades, que compartan de la misma situación aspectos de ayuda y autoayuda para la realización. La socialización es importante para poder también solucionar conflictos que se puedan ir presentando de manera adecuada, sin llegar a aquellas acciones negativas que puedan ser destructivas y más aún atenten justamente a la paz de nuestra comunidad. Podemos ver también la educación social como adquisición de competencias sociales, y es cierto, el liderazgo es una competencia importante justamente en nuestro entorno social. Podemos también tener en cuenta como parte de las competencias el hecho de poder justamente interactuar en valores con cada uno de nuestros semejantes. La educación social como didáctica. La didáctica impartida justamente en la posibilidad y en ese arte de poder acercarnos justamente a nuestros pares y poder transmitir esos conocimientos que le ayuden justamente a poder ser personas más empáticas, más entendibles justamente de nuestro medio real. La educación social como acción profesional cualificada. Y esto en el sentido de que hoy en día podemos observar distintas carreras profesionales que también necesitan de la interacción, donde están involucradas con las personas desde un amplio concepto. Y ello tiene que ver bastante con el sentido de poder justamente demostrar la sensibilidad para poder entender situaciones bastante importantes y álgidas. Hoy podemos encontrar distintas formas de interacción. Por ejemplo, a veces dentro de los ámbitos laborales se hace necesario el que una persona interactúe con las comunidades para poder también entender sus necesidades y que ellos también puedan encontrar en las capacidades la importancia de por qué se está realizando distintas actividades o acciones. Lo podemos ver directamente en el ámbito minero, donde las relaciones comunitarias ayudan directamente a generar un proceso de diálogo, de conversación entre la empresa y la comunidad. Podemos verlo también dentro del ámbito urbano, donde las empresas ven necesario justamente este aspecto para poder mantener una buena relación. Dentro de los grupos de interés, los stakeholders, hoy en día así llamados, para las empresas se hace fundamental dentro de cada uno de estos componentes el acercamiento de la misma con la comunidad. Y para ello es el reconocimiento. Por eso en la educación social se hace importante esta acción profesional para poder justamente generar este proceso de sensibilización y de satisfacción de necesidades, más que todo. A pesar de esta gran cantidad de formas de entender justamente la educación social, vamos a ver distintas teorías que desde un aspecto mucho más generalizante nos va a ayudar a comprender justamente la educación social como una herramienta fundamental para el desarrollo hoy de nuestros educandos. Simple y llanamente comprendamos que este concepto va a buscar siempre el cambio social. ¿Sí? Además, que en este cambio está la apertura y el apoyo para nuevos modelos o paradigmas que nos ayudan justamente a comprender cuáles son las necesidades y cómo viene esta satisfacción para generar este proceso transformativo. ¿Socializa y permite de la adaptación social? Sí.
Podemos encontrar distintas esferas en las cuales lamentablemente el ser humano no ha sido capaz de adaptarse y de tolerar, sobre todo, distintas situaciones diferentes, más aún, de lo que cada uno puede tener en su cotidiano desarrollo. Por eso hablamos de un proceso socializador, por eso hablamos de una etapa de adaptación, de entendimiento, de ser eminentemente tolerante. Trabaja fundamentalmente acerca de los problemas humanos y sociales. Sí, hay problemas humanos y sociales, desarrollados eminentemente hoy en sentidos quizás de depresión, en sentidos directamente de ansiedad, fatiga, estrés laboral, situaciones que se enmarcan justamente en nuestro cotidiano de hacer en el día a día. Y eso desarrollado y enmarcado en lo que vemos y vivimos de manera cotidiana. El trabajo fundamental entonces para desarrollar estos problemas en nuestra sensibilidad está en el sentido de estar preparados, de fortalecernos y sobre todo de ver claramente cómo la persona tiene que ir desenvolviéndose hoy, como por ahí Anthony Giddens lo mencionó en algún momento, en esta jungla global. Y decimos jungla global por el sentido de que, pues, cada vez nos hemos deshumanizado los seres humanos, ¿sí? Hemos entrado en un proceso en el cual simple y llanamente la competencia ha permitido que la persona esté dejando de lado su materia axiológica, dejando de lado a sus pares, ¿sí? Para simple y llanamente prevalecer. Y llegamos a un proceso de subsistencia. En cuarto lugar, hablamos también de contextos no formales, que quizás no están escritos y están justamente plasmados dentro de paradigmas, y que también ayudan directamente en la formalización de la persona dentro de su contexto social. Asimismo, también tiene campo de acción importante en la marginación, pero su radio de acción no se limita solamente a ese ámbito. ¿Por qué hablamos de situaciones marginatorias? En el punto donde vamos a encontrar distintas personas que son parte de un grupo social, que se encuentran justamente excluidos y que no son parte del común denominador de desarrollo justamente en nuestra esfera social. ¿Cómo los involucramos? ¿Cómo arrastramos a estos grupos para que sean parte de nuestra concepción y que no se sientan en un proceso de exclusión? Parte del trabajo de la educación social. Exige estar en permanente contacto justamente con la realidad, preparación mediática de todo lo que se está desarrollando hoy en nuestro acontecer, ya sea local, regional o por supuesto nacional. Esa es la exigencia justamente de nuestra educación social. Requiere una intervención cualificada. Y me refiero directamente a esto, no solamente a un aspecto profesional, sino a un aspecto metodológico, donde no solamente las buenas intenciones son lo que cuentan, sino que viene la preparación de intervención frente a situaciones de problema que hemos podido identificar, sea dentro de nuestra esfera o campo educativo, como también en nuestro día a día. Asimismo, dice que puede y debe ser aplicada en contextos escolares. Es cierto. Si estamos hablando de un proceso eminentemente formativo, pues la educación social tiene como campo de acción las instituciones educativas. Y frente a ello, tiene, por supuesto, como resultado la formación de los educandos. Trata de hacer protagonista de su cambio a los propios destinatarios. Y el destinatario, como lo mencionamos en la variable anterior, es nuestro estudiante. Y en él tenemos que reflejar justamente este proceso de cambio, de cómo lo hemos encontrado, cómo lo hemos intervenido en el desarrollo educativo, en el desarrollo de nuevos aprendizajes y cómo en su transformación nos genera un resultado positivo en la manifestación de la educación social. La educación social busca distintos aspectos justamente de realización.
Y en primer lugar está la profesión como carácter pedagógico. No solamente es una teoría, no solamente es un modelo, sino que tenemos que ponerlo en práctica. Y para ello tenemos que buscar profesionales que de la misma manera se hayan capacitado y se conviertan en educadores sociales. Porque un educador social maneja herramientas de intervención que vamos a ir explicando también en las siguientes sesiones. Busca procesos de sociabilización y ello enmarcado, como lo mencionamos en anteriores oportunidades, el sentido de que el ser humano no se encuentra solo, necesita mantener procesos de relacionamiento y este relacionamiento basado directamente en respetar códigos. Educación preventiva. Preventiva hoy en día a razón de todos los problemas que conocemos y que se vienen manifestando justamente en nuestro escenario social. Problemas que deben de ser de prevención para nuestros niños, para nuestros jóvenes, a través de una precaución. No alejarlos, no aislarlos, no tenerlos en un laboratorio simple y llanamente ajenos a toda la realidad. El sentido está en enseñarles, en generar justamente este proceso de aprendizaje para que haya el discernimiento entre hacer lo correcto o caer en lo negativo, pero en la perspectiva de aprender para poder justamente mejorar. ¿Sí? Por eso hablamos de una educación preventiva. Educación en valores, sobre todo relacionados a tres de forma muy puntual, específica e importante, que también nos hemos estado tocando, como la tolerancia, el respeto y sobre todo el compañerismo. Algo que también busca esta educación social es el desarrollo de proyectos. Ya no podemos limitarnos simple y llanamente a los contenidos. La educación social, a través del desarrollo y la generación de proyectos, va a generar justamente el establecer metas y establecer objetivos, los cuales van a ayudar a medir justamente los resultados para poder justamente generar este proceso de transformación. Por eso es que nos menciona que los proyectos educativos permiten ayudar a las personas que lo necesiten, satisfacer justamente necesidades. Y sobre todo, los proyectos educativos van a permitir también el desarrollo de trabajos en equipo. ¿Por qué? Porque todos los involucrados van a permitirse justamente sumar, eso es lo que buscamos, sumar con los conocimientos una amplitud justamente en el campo de acción. Hablamos de inserción social, sí, es cierto. Si en un momento se mencionó de que teníamos también modelos que eran periféricos, que teníamos también grupos poblacionales que estaban relegados o que en un momento marginados, pues la educación social te lleva a una inserción social, promoviendo justamente la cultura, desplegándola en todos sus escenarios y generando la importancia justamente que tiene esta pluriculturalidad hacia nuestros efectos históricos, hacia nuestro desarrollo real hoy en día. Asimismo, habla también de que la educación social busca la mediación de conflictos y estos conflictos que se van desarrollando ya sea en ámbitos escolares, familiares, sociales. Les pusimos el ejemplo en unas diapositivas anteriores como el aspecto profesional que hoy tiene las relaciones comunitarias, sobre todo en escenarios mineros, pues acá nos está hablando que la mediación en conflictos también se puede desarrollar en el entorno de las instituciones educativas, en el aspecto familiar, y no solamente como base desde un ámbito legal, sino en el hecho de fortalecer justamente la conversación, el diálogo, la negociación entre la misma familia, rompiendo justamente barreras que van a aislar y van a alejar a los miembros que son parte de este entorno familiar. Ya en próximos módulos van a poder ver ustedes el rol que también la familia incurre y es un rol fundamental para que la educación social vaya justamente desarrollándose. Asimismo, otros aspectos que busca esta educación social es el de generar justamente nuevas redes. Y estas nuevas redes en las cuales justamente la persona, el individuo puede
Interrelacionarse. Miren, algo importantísimo, y tenemos que justamente darle el crédito hoy en día a las redes sociales, al internet, a los medios de comunicación, más media, las TIC, todos los sinónimos que ustedes quieran ponerles, el sentido de que hay un acercamiento en cuanto a la comunicación de conocimiento hoy, ¿sí? A través de un Facebook, a través de un Twitter, a través de un WhatsApp. Sí, ayuda bastante ello, pero entendamos de que también esa comunicación debe de ser verdadera, debe de ser fiable y comprender de que la sensibilidad que se va a repartir a través de estos espacios no vaya justamente a lastimar susceptibilidades, sino más bien al contrario, genere un aporte en el desarrollo de la sensibilidad de las personas para que se involucren en que se tengan que cumplir nuevas metas y nuevos soportes de apoyo en la transformación justamente de las situaciones conflictivas o negativas que se puedan estar viviendo. Lucha por la libertad e igualdad. Sí, es cierto. La educación social busca bastante luchar contra las desigualdades, sea de género, lucha ir contra la discriminación, hablamos sobre la igualdad entre los hombres y las mujeres, hablamos bastante ir contra el racismo, contra las situaciones étnicas, de religión en general. La educación social permite que justamente seamos respetuosos en la materia axiológica de toda esta diversidad cultural. Lucha por acabar con, número uno, veamos el tema de la explotación. Y aquí, justamente en nuestro país, vemos bastante esa explotación, sea en ámbitos laborales, en ámbitos sociales, inclusive, hablamos hace un momento sobre derechos humanos. No debe haber más la explotación del hombre hacia la mujer, la explotación de los seres humanos hacia los niños. Hablamos bastante sobre el sentido de que los niños no deben de hablar o trabajar, no deben de desarrollarse justamente en escenarios que pongan en peligro su integridad, sus condiciones justamente de niños. Esas partes de explotación deben de erradicarse y la educación lleva a que las personas se sensibilicen y actúen directamente en estos escenarios. Exclusión social como tal. Sí, hablamos directamente sobre las poblaciones marginadas, sobre estos grupos sociales que se encuentran en escenarios periféricos, que debemos justamente incluirlos e integrarlos hoy en día en nuestra colectividad. La violencia como tal, sea hombre contra mujer o inclusive hacia los niños o hombre contra hombre, el sentido está en que la violencia debe de erradicarse en todo el sentido de la palabra. Entonces, la educación social nos lleva a esta lucha constante para poder eliminar situaciones denigrantes en el aspecto en el cual nosotros nos vamos justamente desenvolviendo. En este sentido, vamos a ir encontrando diversidades justamente que nos van a ayudar a entender el concepto de la educación social y llevarla justamente hacia un aspecto pedagógico de la educación como socialización, ¿sí? Para que realmente podamos interactuar las personas entre nosotros mismos. De igual forma, entendamos que la socialización se tiene que ir desarrollando en 4 esferas. El primero, que es el proceso de inculcar los elementos fundamentales de la cultura en los nuevos miembros de la sociedad. Y estos nuevos miembros, estamos hablando de nuevas generaciones, niños que están dentro del marco educativo y que están absorbiendo justamente esas herramientas necesarias para desenvolverse dentro de nuestra comunidad. Buscamos agentes como la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, que deben ser estos escenarios de desenvolvimiento adecuados, que no pongan en peligro justamente a los individuos, a las personas, y que estos puedan justamente permitir ese desenvolvimiento óptimo. Esto da como resultado que la naturaleza y lo que vayan a recibir estas nuevas generaciones dentro de lo que es el desarrollo sostenible, ¿sí? Permita tener un entorno ambiental adecuado y óptimo para esas nuevas generaciones. Asimismo, nos menciona que esto debe ser determinado por el impacto de valores que no se pierdan
con el transcurso justamente del tiempo, ¿no? Hablamos de formas adecuadas de comunicación, de lenguaje, de interpretación, que no vaya a generar procesos de minimización de las personas. Asimismo, que entendamos que todos somos parte de una misma clase social, donde no haya situaciones de repartición o más aún de disminución de los mismos seres humanos. Tenemos que comprender que hay una diferenciación clarísima entre la sociabilidad y la socialización, donde la sociabilidad busca una educación social, busca una cualidad del ser humano para manifestarse dentro de la sociedad, mientras que la socialización es una incidencia del medio, ¿no? Ese aspecto comunicativo. Y además es un influjo externo ejercido por la acción educativa. Sí, nosotros ya estamos preparados con la sociabilidad, entonces podemos incurrir en un acto de sociabilización. Asimismo, vamos a encontrar distintos referentes relacionados a esta educación social. ¿Y qué buscan estos referentes frente a la educación social? Número uno, aprendamos a convivir. Aprendamos a conocer también nuestro entorno. Aprendamos a convivir a través de una armonía y un equilibrio. Y aprendamos a hacer. Sí, la educación cognitiva te lleva a ello, a hacer. ¿Listo? Generemos esos aprendizajes nuevos, pero también estos aprendizajes nuevos hacia el qué hacer. ¿De acuerdo? Asimismo, van a poder descargar de su plataforma un video. Les sugiero que lo vean atentamente porque de la misma manera en su hoja de tareas van a tener indicaciones para poder justamente resolver algunas preguntas o cuestionamientos conjuntamente a la lectura que también se les está colgando. Revísenlo y puedan justamente absolver algunas inquietudes que también se han podido ir generando con el desarrollo de la presente sesión de aprendizaje. Muy bien, estimados estudiantes, llegamos así a la culminación de esta segunda sesión. Los invito a que me acompañen en el desarrollo de la tercera, donde vamos a poder conocer justamente cómo ya la educación social en el conjunto de herramientas van a permitir ayudarnos a poder ponerla en práctica. Espero justamente tenerlos presentes. No se olviden de descargar justamente sus tareas y llevar a cabo las acciones y actividades que se les está invitando a poder resolver. Nos estamos viendo entonces para la próxima. Muchísimas gracias.